Este proceso electoral que se vive en el estado de Sonora, le agradezco al investigador del Colegio de Sonora, Nicolás Pineda Pablos, que esté con nosotros esta tarde aquí en Mega Noticias. Doctor Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Gusto saludarte, a la orden. Nicolás, se dice que esta elección es la más importante en la historia del país, que es una de las más importantes en la historia de Sonora. Y en ese contexto, Nicolás, esta elección ha permeado, este proceso electoral que se está viviendo en Sonora ha permeado entre los electores, entre los ciudadanos, han conectado los candidatos a la gubernatura con el electorado a mes y medio de que llegue ya el proceso electoral. En mi opinión muy personal, yo considero que no. La elección todavía está a un nivel muy tibio, apenas se está queriendo agarrar vuelo. Hay círculos de redes sociales que están muy calientes con el tema electoral, pero yo considero que la ciudadanía en general estaba más ocupada en sus temas cotidianos, en la vacuna, en las noticias del día, que hay muchas noticias de la inseguridad que hay en el estado, de los problemas económicos que se están percibiendo, y creo yo que no penetra todavía como un tema que esté presente en las mentes de los ciudadanos. Yo creo que las campañas, los candidatos van a realmente a posicionarse hasta que lleguen los debates. Creo que están programados 2 debates. Sí. Son 2 debates, Nicolás Pineda. Desde tu punto de vista, Nicolás, ¿cuáles son las principales problemáticas que deben enfrentar los candidatos o que deben incluir en sus propuestas de campaña, y si lo han hecho hasta el momento? Es decir, ¿cuáles son las problemáticas de Sonora y si ya hay una agenda propuesta por los candidatos? Problema número 1, yo diría, es la inseguridad. El periódico, uno de los principales periódicos de antier de aquí de Hermosillo, traía 3 asesinatos en norte, centro y sur de la ciudad de Hermosillo. Además reportaba 5 ajusticiamientos o homicidios en Ciudad Obregón y 3 en Nogales. Entonces, creo yo es mucho el problema de la seguridad. Yo lo pondría como número 1, y a mi manera de ver es el elefante en la sala que no están tocando los candidatos a gobernador, o por lo menos no lo abordan de una manera directa, lo abordan como una papa caliente que hay que echarle, hay que hacerlo a un lado, ¿no? Sobre todo los 2 candidatos, dijéramos los más punteros, creo yo que no lo están abordando de frente, creo yo que es problemático para ellos hablar, y bueno, y es evidente también que es una problemática que es muy difícil de abordar. No es un tema, dijéramos, electorable, ¿no? O atractivo, ¿no? Entonces, irremediablemente caen en problemas o en contradicciones cuando hay sobre todo cuando uno de los candidatos fue secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, y bueno, y el otro está muy ligado al gobierno actual. El segundo problema yo creo que es la economía. No se percibe el estado como el estado fronterizo menos dinámico, como un estado que no está a la altura, aunque se han estado últimamente anunciando inversiones. Yo creo que está claro que el Estado no está en su mejor momento desde el punto económico. Yo apuntaría a otras situaciones, como hay un problema serio que se augura para este año, bueno, los años venideros, en la sequía, y bueno, son algunas partes de la problemática que hay en el Estado. Inseguridad, la economía, los problemas económicos básicamente serían de los más importantes, ¿no? Sí, ¿cómo está la situación de las preferencias electorales en este momento, Nicolás? ¿Qué dicen en Sonora las encuestas? ¿En este momento hay ya algún claro ganador, algún candidato que ya esté aventajando en el proceso electoral? ¿O es una elección cerrada? ¿O es una elección de 3/3? ¿Cómo ves esta situación, Nicolás? Te voy a dar mi opinión muy personal. Yo considero que no hay encuestas confiables. Y hay 2 limitantes grandes en las encuestas. Uno, las metodologías actuales solamente son para celular o por internet, por redes sociales, lo cual les da un sesgo muy grande. Es muy difícil prever cómo estarían las preferencias. Y segundo problema, yo percibo entre
un 25% y un 40% de indecisos, ¿no? Como te decía, las campañas todavía no calientan, la gente no está todavía con el asunto elección en sus mentes, y yo creo que hay un alto porcentaje de la población que está indeciso. Me atrevería a decir que es al mismo nivel tal vez de los porcentajes que se hablan de ganadores. Obviamente hay 3 candidatos punteros, hay uno que tiene muchas ventajas porque pues está montado en la popularidad del presidente y aparentemente se percibe hay una percepción, pero no me atrevería a confiar mucho en ella, de que viene con mucha pujanza, ¿no? No hay para mí no hay sondeos confiables. También el otro candidato, pues creo yo que tiene las ventajas del gobierno, de tener el apoyo del gobierno actual, de la alianza de PRI-PAN-PRD, pero tampoco lo veo muy que despunte muy claramente, ¿no? El candidato que se ve más fresco es el tercero, tal vez porque está en tercer lugar. Los otros 2 se están cuidando mucho y no veo que estén realmente despuntando a la fecha, ¿no? Yo sería muy cauto y creo yo que tenemos que esperar a fines de mayo para hacer, para barruntar cómo pudieran ser los resultados. Yo ahorita no la veo competitiva entre los 2 o 3 principales candidatos, ¿no? Esa es mi percepción. Sí. Sí, Nicolás Pineda, investigador del Colegio de Sonora, si te pido una fortaleza y una debilidad de cada uno de los 3 principales candidatos, ¿me pudieras compartir la fortaleza y la debilidad, por ejemplo, de Alfonso Durazo, de Ernesto Gándara y de Ricardo Burs? Alfonso Durazo, fortaleza, yo creo que la narrativa que está presentando como su origen modesto, que viene de abajo, claro, es una narrativa construida, originario de un pueblo de la sierra de Sonora. Debilidad, pues la carga muy pesada que trae de su desempeño en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Ernesto Gándara, su fortaleza, creo que pues es su voluntad de poder, es su vinculación con las élites empresariales del Estado, con el mismo gobierno. Creo yo que es su fortaleza. Su debilidad es otro punto de vista de lo mismo, es su origen un poco oligárquico, incluso la división que existe en el mismo PRI en el Estado. Él mismo era como opositor al grupo que ha venido dominando el Estado y ahora ha tenido que bordar muy fino, dicen, o está colgada de alfileres, no nomás entre el PRI y el PAN y el PRD, sino incluso dentro del mismo PRI, y creo que eso lo limita mucho en su discurso. Su discurso suena, pues no sé, un poco fuera de lugar a mi manera de ver. En cuanto a Ricardo Burs, pues no sé si sea fortaleza o debilidad, ¿no? Pues él proviene de una de las familias más prominentes del Estado, muy reconocidas, tiene mucho arraigo y apoyo en el sur, es definitivamente del sur del Estado, y pues su fortaleza yo diría que es su discurso y su lenguaje fresco, es el que de alguna manera habla con mayor soltura, y creo que es el que está de alguna manera conectando un poquito más, ¿no? En su discurso, en sus propuestas, ¿no? Más o menos eso sería la visión que yo veo. Nicolás, hay una situación pues muy interesante que se vive en este proceso electoral en Sonora. Hay un gobierno federal de Morena que encabeza el presidente. El candidato de Morena, Alfonso Durazo, viene del gabinete del presidente López Obrador. En el caso de Ernesto Gándara Camú, pues Ernesto Gándara fue compañero de fórmula en el Senado de la República de Claudia Pavlovich, la actual gobernadora, y bueno, pertenece al mismo partido, o simpatiza porque tuvo que renunciar al PRI para poder transitar como candidato del PAN y del PRD a la gubernatura, pero viene del grupo político del partido de la gobernadora.
En ese sentido, ¿se siente en Sonora una elección de Estado desde lo federal? ¿Se siente en Sonora una elección de Estado desde lo estatal? Es decir, que la Federación esté apoyando a Durazo, que el Estado esté apoyando a Gándara. Yo siento más lo de la elección de Estado a nivel nacional, ¿no? Creo que bueno, y eso le causa también problemas al candidato, porque donde siento yo trata mucho de evitar ese tema. Incluso tengo entendido que ha tenido reuniones con empresarios en las que no admite preguntas, ¿no? Y bueno, para él obviamente hay temas incómodos por ese lado, y lo que veo es que él ha estado tratando de crear su propio discurso, pero irremediablemente tiene atrás pues el peso que tiene Morena, el peso que tiene el presidente, y bueno, el apoyo que le están dando. Sin embargo, como que él en su discurso trata de alguna manera tomar un poco de distancia de eso. Lo de la elección de Estado creo que se da más bien a nivel de las fuerzas vivas, ¿no? No tanto, la gobernadora no la veo tan fuerte como para que le transmita un capital político. Más bien yo creo que sería más bien un estorbo, yo creo, pero pues tampoco veo que tenga bases o unas sólidas redes, tal vez a nivel de algunos recursos, pero no creo que, no se está percibiendo así. Yo hasta ahorita no lo he visto, ¿no? Sí, ¿qué papel juega en este proceso electoral Manlio Fabio Beltrones, el exgobernador de Sonora, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues digamos que le cedió el control del estado de Sonora, las posiciones de las delegaciones federales, inclusive pues la misma posición de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano? En su momento se dijo que era una posición de Manlio Fabio Beltrones, el gabinete de Claudia Pavlovich integrado por beltronistas. ¿Qué se percibe en este proceso electoral? ¿Está Beltrones metido en esta elección? Beltrones ha sido el factotum, el hombre fuerte, el cacique, para decirlo de alguna manera, de Sonora durante los últimos 30 años, y se vio con especial claridad en el último sexenio de Claudia Pavlovich, donde él fue el gran designador o, digamos, el que ocupó más puestos a través de su gente, de su equipo, ¿no? Sin embargo, actualmente creo yo que está muy debilitado, ocupa un lugar en el discurso del candidato Alfonso Durazo, de alguna manera no le ha dado mucho vuelo, creo yo que está presente mucho todavía la fuerza a través de personeros, a través de redes que tiene aquí en el estado. Lo siento presente, pero es de esos partes como de lo que creo que Alfonso Durazo comenzó mucho con ese discurso, no veo que lo esté reforzando, y yo creo que para el segundo, que sería Ernesto Gándara, creo yo que es un tema muy incómodo, ¿no? Él mismo no ha sido gente muy cercana a Manlio Fabio, pero de alguna manera ha tenido que bordar en sus apoyos, y pues yo no lo veo muy presente políticamente, no está en el estado, creo que está debilitado por los últimos escándalos que ha habido, pero pues aquí está todavía sus redes, aquí tiene todavía intereses, y creo que los candidatos a lo mejor a futuro, vamos a ver cómo en la última etapa de la campaña y en los debates es un tema presente, pero creo que no tiene la fuerza que tenía anteriormente, ¿no? Muy bien, Nicolás Pineda Pablos, investigador del Colegio de Sonora, gracias por ofrecernos este contexto de lo que está ocurriendo en la elección de Sonora. Estamos en contacto, Nicolás. Gracias, Juan Carlos, gusto saludarlos. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes para ti. Continuamos con más noticias en 2 minutos.